Esto parece la historia de Robin Hood, pero es que en esta historia los ricos son las administraciones y los pobres por las familias españolas y, en concreto, lo que nos ocupa las valencianas. Miren, con una inflación por encima del 10%, la Generalitat está haciendo el agosto, mientras los bolsillos de los valencianos están cada vez más vacíos. Hasta el mes de julio se han recaudado unos 1.200 millones de euros más que el año pasado. Es decir, el Gobierno del Botánico tiene 1.200 millones de euros más, pero se niega a renunciar a unos 500 millones de euros para rebajarles impuestos a los valencianos. Mire, con esos datos lo que nos queda claro es que ustedes son un pozo sin fondo y unos ineptos a la hora de gestionar. La realidad es que lo que ustedes quieren es pagarse la fiesta a costa de los impuestos de los valencianos. Como digo, la Generalitat cada vez recauda más y los valencianos ven pues cada día la cesta de la compra más cara, los recibos de la luz, el gas son más difíciles de pagar, han tenido que dejar el coche aparcado porque no pueden llenar el depósito. Tienen que saber que mientras ellos están viviendo eso día a día, la izquierda separatista que nos gobierna está recaudando cada día más dinero y lo están sacando del bolsillo de los valencianos. Y por si fuera poco, los servicios que reciben son cada vez peores. ¿Quieren que hablemos de cómo están los hospitales y los centros de salud valencianos? ¿Quieren que hablemos de cómo están los centros de mayores? ¿O qué pasa con las ayudas sociales que no se pagan? ¿O con los interinos que tienen sin cobrar? Mire, ¿saben de dónde sale toda esa sobrerrecaudación de la que les estaba hablando? Del consumo. ¿Y quién consume? Pues consumen los ricos y los pobres. ¿Y quién tiene más problemas a la hora de consumir? Pues evidentemente los más vulnerables. Pero es que además con ustedes una familia de clase media que hasta hace poco tiempo pues vivía tranquilamente y cómodamente, ustedes han convertido a esa familia de clase media en una familia vulnerable. Mire, con el IVA, con los impuestos al gas, a la luz, a los carburantes, ustedes están haciendo caja. Tienen margen más que de sobra para bajar los impuestos, para deflactar, como le pedía a Ciudadanos, los tramos y las deducciones autonómicas, para bajar los tipos del IRPF en la escala autonómica, para bonificar al 100% la cuota de patrimonio, sucesiones y donaciones. Mira, algún día también llegará el momento de eliminar ese tramo autonómico cuando se inicie la devolución de competencias al Estado, no lo duden. Mire, esto ha de ser mantenido en el tiempo, no ahora puntualmente, y para eso son necesarias dos cosas. Una, saber gestionar, y dos, reducir el gasto superfluo. Toda rebaja fiscal debe ir acompañada de una reducción del gasto. Es necesaria una reducción del gasto que supone este sistema autonómico y, por tanto, desde Vox proponemos una reducción del número de diputados de estas Cortes mediante la modificación del Estatuto de Autonomía y establecer un número máximo de 66 diputados. ¿Qué pasará con eso? Bueno, pues que no tendrán ustedes que dedicarse a inventarse comisiones de estudio para complementar el sueldo de algunos diputados. Mire, también es necesaria una reducción del Gobierno regional, que es el más grande y más caro de la historia de la Generalitat. Hay que reducir las consellerías, altos cargos y asesores. Miren, si estuviéramos en una manifestación, pues un lema chulísimo, como diría la ministra comunista, sería menos asesores y más doctores. ¿No les parece un buen lema? Mire, otro agujero por el que se va el dinero de los valencianos, sí, de los valencianos, porque no es dinero del Gobierno del Botánico, es el de las subvenciones. Eliminar las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones patronales. Miren, cada año salen del presupuesto 1.764.000 euros para pagar a los partidos políticos. Casi 5 millones para los sindicatos, 1 millón para las organizaciones patronales. Miren, en una democracia los partidos no forman parte de la estructura del Estado, excepto en países comunistas totalitarios que tanto les gustan. Por tanto, no es el Estado el que tiene que mantener a los partidos políticos. Y lo mismo sucede con sindicatos y patronal. Miren, los recursos son limitados y mientras ustedes están gobernando, encima más escasos. Y lo repetiremos hasta que haga falta. Los recursos tienen que ir a lo más importante, al estado del bienestar, a la libertad, a la propiedad y a la seguridad de los valencianos. Mire, si ustedes no apoyan esta propuesta porque consideran que no se puede renunciar a unos 500 millones de euros porque peligran los servicios públicos, espero que inmediatamente alcen la voz y exijan al Partido Socialista de Andalucía que devuelva los 600 millones de euros que han robado a los parados andaluces. Y si, según socialistas y comunistas, no se pueden bajar impuestos a las rentas mayores de 60.000 euros porque son los ricos,
Sí que se pueden dar 130 millones de euros a Bill Gates, que, como todo el mundo sabe, es pobre de solemnidad. Al menos coherencia. Muchas gracias, señoría. Presidente, mire, le voy a hacer una confesión, señor Martínez. Por las mañanas, cuando vengo en el coche hacia aquí, hay un anuncio que la verdad es que no recuerdo qué es lo que anuncia, pero dice: relájese, encuentre su mantra y repítalo a modo de zen. ¿Y qué me viene a mí cada vez a la cabeza? El señor Ferran Martínez. Repite sus mantras a modo de zen cada vez que sube aquí. Mire, como digo, esos son sus mantras. ¿Sabe usted lo que está sucediendo allí donde gobierna Vox? Bueno, pues que el gasto político, desde que Vox ha entrado en el Gobierno de Castilla y León, ha supuesto una reducción del 20% del gasto. ¿Sabe usted lo que pasa? Pues que desde que Vox tiene responsabilidades en el Gobierno de Castilla y León, la formación ha renunciado a más de 10 de los altos cargos que le correspondían. Incluso uno de ellos ha elaborado una propuesta de ahorro en la que se prescinde de su propio cargo. Esas son las políticas de Vox. Esas son las políticas para los ciudadanos de Vox. No las suyas, que con tal de estar en el Gobierno fuerzan al Partido Socialista, que está encantado de la vida, a crear más vicepresidencias, más consellerías, más altos cargos y más asesores. Hay que hablarles claramente a los ciudadanos. Mire, ustedes, los de Compromís y Podemos, la verdad es que van a hacer un ridículo espantoso, porque van a tragar con una rebaja fiscal que de ninguna de las maneras hace una semana era aceptable, pero como el gran jefe ha dicho que sí o sí, porque es que si no se van a ir más pronto que tarde, pues ustedes van a tragar con eso, pero es que van a tragar con una reforma fiscal que es una miseria, una reforma fiscal que va a suponer 94 euros para algunos ciudadanos, 22 para otros, 117 para otros. Señoría. Esa va a ser su rebaja fiscal. Mire, decía el otro día el señor Chimo Puig que había que saber para qué sirven los impuestos. Y hacía la gracia diciendo que había 5, 15 chiringuitos. No, señores, de chiringuitos, como decían aquellos humoristas. La plaza está abarrotada, señores, abarrotada. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias.